Bueno, buen día. Buen día a todas, a todos. Vamos a empezar entonces con el tercer encuentro, ¿sí? Del curso de conductor náutico dentro del programa de fortalecimiento de defensas civiles de la provincia de Buenos Aires. Les decía, este es el tercer encuentro teórico. Recuerden, como decíamos la clase pasada y la anterior, al finalizar la clase ustedes tienen disponibles en el Classroom un formulario de autoevaluación que les va a servir para reforzar, para grabar un poco los conceptos que veamos en el desarrollo de la clase de hoy y que tienen que ver con el tema de la clase justamente que es meteorología, ¿sí? Para, para quienes se conectan hoy, les comento, el desarrollo de este curso puede ser en forma sincrónica o asincrónica. La clase queda grabada y subida al Classroom. La pueden ver todas las veces que quieran. Y los formularios de autoevaluación también los pueden completar las veces que crean necesario para fijar los conceptos o, bueno, para alcanzar una calificación de 7 o más, que es la necesaria para la aprobación, digamos. Este curso el objetivo del curso es acercarles y capacitarlos en los contenidos, normas, procedimientos teóricos para la habilitación de conductor náutico y se complementa con otro encuentro, con otro curso que es práctico, es en el agua, ¿sí? Cumplidos y aprobados las dos instancias, ustedes estarían en condiciones de presentarse ante prefectura para rendir en forma libre y obtener la habilitación náutico-deportiva. Lo que vamos a ver hoy, toda la clase va a rondar en meteorología, ¿sí? Les consulto, me parece que hay alguien con un micrófono abierto que está acoplando un poquito. Si pueden cerrar el micrófono, no hay inconveniente en que me abran y me hagan una consulta, ¿eh? Si quieren interrumpirme en algún momento, y si no, al final hacemos un espacio para preguntas, ¿sí? Les decía la clase pasada, la náutica en general, como es una actividad en la que confluyen gran cantidad de conocimientos de distintas áreas, incluso de distintas ciencias, como es en este caso la meteorología, cuando damos las capacitaciones para la habilitación náutica, nos encontramos que quizás el tiempo es poco para el contenido que queremos desarrollar, ¿sí? Cuando vemos motores, uno dice, bueno, podría haber visto más cosas de mecánica, perdón. O cuando vemos eh, meteorología, cuando vemos primeros auxilios, digamos, es una actividad en la que es muy amplio el abanico de conocimientos que puedo aplicar. Y hoy, más que nada, con el tema de la meteorología, la clase de hoy, la idea es darles una aproximación a los contenidos básicos para la actividad, una toma de conciencia, alguna herramienta, para que ustedes también tengan las herramientas básicas de un lenguaje para poder escuchar un pronóstico meteorológico, ¿sí? Pero ustedes saben que las ciencias meteorológicas es toda una rama, las ciencias de la atmósfera, y estudiarlo, digamos, puede llevar a una carrera universitaria, digamos. Modestamente esta clase pretende acercarles a los conductores náuticos los conocimientos mínimos necesarios como para poder desenvolverse en el medio, ¿sí? Tengan en cuenta que ustedes o nosotros, vamos a decir, como conductores náuticos, estamos haciendo una navegación a vista de costa, porque habíamos dicho que la distancia de alejamiento máxima era de 5 millas náuticas, un poco menos de 10 kilómetros, y que además contábamos con embarcaciones generalmente con potencia, con motores, con una buena potencia que me permite, ante la duda, estar rápidamente al resguardo, buscar un puerto seguro. Además, ustedes tienen restricciones para despachar embarcaciones para navegar con meteorología adversa, ¿sí?
De acuerdo a las navegaciones que las distintas categorías náuticas me van permitiendo realizar, me voy a ir exponiendo cada vez más a la atmósfera y a todos los fenómenos que ocurren en la atmósfera. Entonces, voy a tener que tener mayores conocimientos de meteorología y voy a tener también que tener mayores conocimientos de técnicas de navegación, de supervivencia en el mar, etcétera, que no es el caso. Nosotros estamos navegando próximos a la costa con un motor potente y si vemos que se pone feo, podemos poner rumbo a la costa o rumbo al puerto o a una posición segura. ¿Sí? Bien, vamos a empezar desde conceptos macro, muy generales. Y ustedes dicen, bueno, pero ¿por qué si yo, digamos, voy a navegar pegadito a la costa y a 5 millas, por qué empiezo la charla con un barrido satelital de todo el planeta? Este es un relevamiento de un satélite de órbita polar, un barrido de todo el planeta, y es una composición de múltiples imágenes que me gusta mostrarlo porque no sé si se alcanzan a distinguir abajo las masas continentales, ¿sí? Por acá está África, Europa, Asia, Oceanía. Acá donde tengo el mouse estaríamos nosotros. Porque en este relevamiento se ve muy claro lo que sería el mapa de nubes, ¿sí? ¿Y qué es lo que me está evidenciando las nubes? ¿De qué me está hablando? Bueno, me está hablando de los cambios en temperatura, en presión y los movimientos de masas de aire, ¿sí? Si yo aprendo a leer estas fotos satelitales, puedo entender que gracias a la presencia de agua en la atmósfera, en distintos estados, ¿sí? Estas nubes, que justamente están formadas por agua, eh, me van hablando, ¿sí? De los centros de alta, baja presión, los movimientos de las masas de aire y de un fenómeno puntual que les voy a explicar que se da en esta escala grande y también se da dentro de la habitación donde yo estoy ahora, que se llama convección. Habrán escuchado hablar de la convección, habrán escuchado hablar seguramente también de sistemas convectores o cuando uno dice, tengo una estufa que es un convector en mi casa, un calentador que es un convector. ¿Qué es un convector? Bueno, hablamos de un ciclo convectivo o de convección cuando un fluido, que puede ser el agua o el aire, se calienta por proximidad a una fuente de calor, de temperatura, eleva su temperatura, ¿sí? Y al elevar su temperatura, por ejemplo, en el caso del aire, vamos al ejemplo, tenemos el planeta, ¿sí? Esto que vemos acá azul es el planeta. El Sol calienta la superficie del planeta, no calienta directamente el aire. Los rayos solares calientan la superficie del planeta. La superficie del planeta es la que acumula el calor. La masa de aire que está en contacto con la superficie del planeta, ya sea la superficie, ya sea un desierto, una ciudad, el río o el mar, no importa, ¿sí? Le da, ¿sí? El planeta calienta a la masa de aire que está en contacto. Esta masa de aire se expande por el calor, se torna menos densa, más liviana y comienza a ascender porque está caliente. El mismo efecto que ocurre con los globos aerostáticos. Vieron que para que el globo ascienda tienen un calentador abajo. Bueno, acá el calentador sería la superficie del planeta. Esta masa de aire se va elevando, ¿sí? Y conforme se va elevando, se va a ir alejando de la fuente de calor. Entonces, lentamente va perdiendo temperatura la masa de aire hasta que llega a un punto en el que no asciende más, porque ya igualó la temperatura y la presión del aire de los costados, ¿sí? Y a medida que se va enfriando, va aumentando su presión y va descendiendo por otro lado. Entonces se da un ciclo en donde donde tengo la fuente de calor, ¿sí?
tengo mayor temperatura, menor presión, ascenso de la masa de aire, y por otros lugares voy a tener menor temperatura, mayor presión y descenso. Esto genera un ciclo que se llama el ciclo convectivo. Si yo ahora en la habitación donde estoy me paro arriba de la silla y extiendo el brazo cerca del techo, el aire cerca del techo va a estar más caliente que el aire que está cerca del piso, porque la estufa lo calentó y el aire caliente se elevó. ¿Sí? Esto ocurre tanto en la atmósfera, ¿sí? Con el aire, como en el agua, en un fluido. ¿Qué pasa con el aire cuando se eleva? El aire, ¿sí? De la atmósfera tiene agua en estado gaseoso. Mientras el agua está en estado gaseoso en el aire, yo no la veo. Cuando ya veo el vapor, ¿vieron cuando pongo agua a hervir o cuando veo una nube o cuando veo niebla? El agua ya dejó de estar en estado gaseoso y está en estado líquido. Lo que yo veo, por eso lo puedo percibir, son microgotas, pequeñas gotas que están en suspensión en el aire, pero ya cambió de estado. Mientras está en estado gaseoso, no lo veo, no veo el contenido de agua, no veo el agua en el aire, ¿sí? El aire tiene, a una determinada temperatura, una determinada cantidad de vapor de agua en suspensión. ¿Sí? Hay aires más húmedos, más secos, de acuerdo si tienen cercanías a fuentes de agua, si están en áreas desérticas, ¿sí? Pero tienen vapor de agua en suspensión. Cuanto más caliente está el aire, más vapor de agua en suspensión puede tener. ¿Qué ocurre? Aquí en contacto con la superficie del planeta está bien caliente y si hay una fuente de humedad puede absorber humedad del aire, ¿sí? Puede absorber, ¿sí? Vapor de agua, puede tenerla en suspensión. Y habíamos dicho que a medida que se elevaba, ¿qué pasaba con el aire? Iba perdiendo temperatura, de a poco. Al perder temperatura, el aire pierde esa capacidad portante de tener el vapor de agua en suspensión, porque se va comprimiendo, ¿sí? Y al comprimirse, al aumentar su presión porque se va enfriando de a poco, va perdiendo calor, pierde esa capacidad portante de tener vapor de agua en suspensión y va aumentando su humedad relativa hasta llegar al 100% de humedad al bajar su temperatura y alcanzar lo que se llama el punto de rocío, ¿sí? Cuando alcanza esa saturación, se dice, llega al 100% de humedad y es cuando se forman las nubes. El aire se va elevando, se va enfriando y se forma la nube cuando alcanza el 100% de humedad. Ya lo vamos a ver que si el aire se satura antes de elevarse, esa nube se forma a nivel del suelo y se llama niebla o neblina. ¿Sí? Nosotros estamos con el tema de la navegación a nivel del mar, generalmente, en la mayoría de los casos, ¿sí? Salvo muy, muy poquitas excepciones, a nivel del mar. Pero les comento, nosotros, dentro de lo que es la meteorología aplicada a la navegación, tenemos que ir chequeando distintos indicadores meteorológicos, ¿sí? Del comportamiento de la atmósfera. Los más comunes son la presión y la temperatura, ¿sí? La presión atmosférica, ¿qué es? Bueno, una presión es una fuerza aplicada sobre una superficie, ¿sí? Cuando uno dice quiero aumentar la presión, tengo que aumentar la fuerza o disminuir la superficie, ¿sí? Y la temperatura es un indicador, ¿sí? Es una medición del calor, ¿sí? Existen distintas escalas. Nosotros para medir la temperatura usamos los grados Celsius o grados centígrados, que toman dos estados del agua, ¿sí? 0 grado cuando congela, 100 grados cuando entra en ebullición, y esa diferencia térmica se divide en 100 partes, cada parte es un grado Celsius o un grado centígrado, ¿sí? Y la presión atmosférica, la unidad que utilizamos es hectopascales, ¿sí? La más común. Entonces nos vamos a manejar con Celsius
y hectopascales. Existen otras unidades, así como en temperatura existe Kelvin o Fahrenheit, ¿sí? En presión también tenemos columnas de mercurio, hectopascales, milibares. Bueno, nos vamos a manejar con hectopascales y grados Celsius. La presión atmosférica yo la voy a considerar a nivel de la superficie del mar. A título informativo, tanto la presión como la temperatura, a medida que yo me elevo en la atmósfera, ¿sí? Se va modificando, ¿sí? La presión va disminuyendo con la altura. Este es, por ejemplo, un gráfico que me muestra la altura en kilómetros y la presión en superficie cercana a 1000, como a medida que yo voy ganando altura, la presión atmosférica, ¿sí? En valores promedio va disminuyendo, ¿sí? Disminuye siguiendo esta curva. La temperatura también disminuye en forma lineal durante los 10 primeros kilómetros de la atmósfera. Luego, producto de la capa de ozono, de distintos gases, de rayos que pasan, hay un calentamiento, ¿sí? Y finalmente un descenso de temperatura y posteriormente un nuevo calentamiento, ¿sí? Pero nosotros nos vamos a concentrar, primero, la presión a nivel del mar y la temperatura la vamos a considerar a nivel del mar para nosotros, ¿sí? Pero vamos a ver que las modificaciones de temperatura en los primeros 10 kilómetros, que es la capa de la atmósfera que se llama troposfera, nos van a influenciar, nos van a afectar directamente. ¿Por qué? Porque en esta capa de 10 kilómetros que se llama troposfera, se van a dar todos los cambios de los estados del agua y todas las condiciones meteorológicas de viento, tormenta, precipitaciones en forma de granizo, de lluvia, ¿sí? Y toda la conformación de nubes y movimientos de masa de aire, de vientos y de frentes se va a dar dentro de estos 10 kilómetros de altura, que se llama troposfera y cuyo límite se llama tropopausa. ¿Mm? Lo primero que vamos a charlar un poquito, así a nivel concepto general, yo les decía que para que exista convección, para que exista este movimiento de las masas de aire, tiene que haber diferencias de presión. Y para que haya diferencias de presión, hay una condición que es que tiene que haber diferencias de temperatura. ¿Sí? Siempre era, decíamos, el motor de la convección, el motor de los movimientos de las masas de aire, de los cambios, es el calor, la fuente calórica. Y la fuente nuestra de calor es el sol. ¿Sí? Bien. Los rayos solares caen en forma mucho más perpendicular, ¿sí? En el ecuador terrestre que en las regiones cercanas a los polos. Y eso hace también que, combinado esto con la forma del planeta Tierra, la superficie en la que se concentran los rayos que caen perpendiculares, una misma cantidad de rayos, fíjense, en el ecuador, cae en una superficie mucho más pequeña que la misma cantidad de rayos si caen cerca de las regiones polares, en donde la energía se distribuye en una superficie mucho más grande y eso ocasiona, ¿sí? Que las latitudes altas, cercanas a los polos, tengan temperaturas promedio mucho más bajas que en el Ecuador, ¿sí? Una misma cantidad de radiación solar se distribuye en las regiones polares en una superficie mucho más grande, además de la inclinación de los rayos, pero fundamentalmente es la incidencia en una mayor superficie. Esta diferencia de latitud sería, toda la zona del planeta más cercana al Ecuador está a mayor temperatura, es una, pero no la única, razón por la cual tenemos distintas temperaturas en el planeta, ¿sí? O en distintas áreas.
Esto explicaría la diferencia de acuerdo a latitudes, o en grandes áreas, decir por qué los polos son más fríos que el Ecuador, ¿sí? Pero tenemos otras diferencias, ¿sí? Que las verificamos día a día. Por ejemplo, el planeta Tierra, además, tiene una inclinación del eje terrestre, ¿sí? Y eso hace que cuando en el hemisferio norte sea verano, en el hemisferio sur es invierno, ¿sí? Entonces, y viceversa. Eso hace también que en el mismo planeta, el mismo día, en el mismo uso horario, ¿sí? En latitud norte haya una temperatura y en latitud sur haya otra, porque en el norte están en verano y en el sur están en invierno. Así surgen las estaciones del año. Pero también hay ciclos menores que tienen que ver, por ejemplo, con la diferencia horaria. No es la misma la temperatura a las 3 de la tarde que a las 6 de la mañana o a las 5. Hay una diferencia dentro del mismo día horaria. Hay una diferencia entre el día y la noche, ¿sí? Y también hay diferencias de temperatura en regiones muy próximas, muy cercanas, por diferencias en cuanto a la superficie irradiada, la superficie del planeta. Los mismos rayos solares, vamos a un ejemplo que ahora vamos a ver, caen en una zona costera y el agua no se calienta de igual manera que la arena, ¿sí? Eso genera una diferencia de temperatura local que también incide en esa diferencia de temperatura del aire. El aire que está en contacto con la arena se va a calentar más que el aire que está en contacto con el agua del mar, y van a empezar a surgir diferencias de temperatura que ocasionan diferencias de presión y que son el motor de la convección. Entonces, cuando la masa de aire comienza a moverse, aparecen las transformaciones, aparecen las nubes y aparece el viento, que el viento es central para nuestra actividad, porque es el que genera las olas. Esta foto, ya recortada, no es todo el planeta, me permite ver, por ejemplo, aquí donde yo tengo el mouse, donde estoy moviendo el mouse, fíjense, esta es la línea ecuatorial. Se ve clarito una línea de nubes acá, ¿sí? Por aquí habría otra, un poco menos regular, y acá arriba habría otra. En el planeta, yo no los voy a complicar, pero hay cinturones de altas y de baja presión que van generando franjas de presión distinta en el planeta, en donde se dan esos ciclos convectivos de gran escala, ¿sí? Fíjense lo que yo les decía, la línea del Ecuador, el sol incide, se calienta, encima hay mucha superficie oceánica, ¿sí? Hay mucha agua que se evapora, el aire caliente contiene ese agua, cuando el aire comienza a ascender, se va enfriando, cuando se enfría se satura, se condensa, satura, se forman las nubes y eventualmente precipita. Y ven, esta línea nubosa me está diciendo, por acá está el Ecuador. Es más, de hecho, el país Ecuador está aquí. Esta franja se va moviendo hacia el norte cuando es verano en el norte y hacia el sur cuando es verano en el hemisferio sur, generando una zona que se llama zona intertropical de convergencia. Este fenómeno a gran escala, que uno dice, ¿por qué me lo cuenta si yo voy a navegar acá en el mar o en el Río de la Plata? Pero este fenómeno que yo veo en escala del planeta lo puedo verificar acá, en el Río de la Plata, o en un lago, en una costa, ¿sí? Y esto se verifica cuando, por ejemplo, muy claramente, cuando el pronóstico me dice, no va a haber viento, cero viento. Y ustedes dicen, uy, mira, buenísimo, vamos a navegar. Y salimos a navegar y sin embargo sentimos una brisa al acercarnos a la costa. Hay una brisa. Es como cuando caminamos por la playa y ustedes sienten la brisa del mar que uno le dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando? El sol, al salir, comienza a calentar la costa puede tener arena, ¿sí? Puede tener rocas, esos materiales se calientan,
tienen un coeficiente muy, muy grande de transmisión de temperatura, se calientan de una manera distinta que el mar, que está más frío. Entonces, el aire que está en contacto con el mar va a estar más frío, más denso, y va a buscar los niveles inferiores. Y el aire que está en contacto con la arena se va a calentar, se va a tornar menos denso, más liviano y va a comenzar a ascender. Y eso va a generar un flujo, un ciclo convectivo de aire que se eleva en la playa y de aire que desde el mar busca la costa. Un aire fresco, por lo menos más fresco, porque está en contacto con el mar. Este movimiento da origen a lo que se llaman brisas de mar o brisas de costa, ¿sí? Que son fenómenos que podemos percibir, sobre todo cuando no hay un fenómeno, una situación sinóptica, se dice, de mayor escala, ¿sí? Son brisas de costa o brisas de mar. ¿Qué es un fenómeno sinóptico de mayor escala? Bueno, si yo en el Río de la Plata tengo anunciada una fuerte sudestada, con la fuerte sudestada no voy a sentir este fenómeno de brisas de mar. La brisa de mar o de río la siento cuando justamente, como yo les decía, me dicen, va a estar calmo, ¿sí? No va a haber viento y sin embargo cuando voy hay viento. Pero no es una situación sinóptica general, no es un viento originado por un centro ciclónico o anticiclónico. No, es simplemente un viento local, un fenómeno local de poca escala. Me alejo de la costa y ya no tengo viento, ¿sí? Aún estando en el mar. Es un fenómeno producto de la diferencia de temperatura entre el agua y la tierra. A la noche el ciclo se invierte, sobre todo en aguas cálidas. ¿Por qué se invierte? Bueno, ustedes habrán pisado la arena de día, se quemaron el pie en la playa, y si pisan la arena de noche, van a tener frío en el pie. O sea, la arena se enfría rápidamente. Y si se enfría por debajo de la temperatura del mar, ¿sí? Por eso, sobre todo en lugares donde hay aguas cálidas, esta diferencia es mayor, el ciclo se va a invertir. Si el agua está tibia, ¿sí? El aire que esté en contacto con ese agua, ¿m? Va a ser más caliente que el aire que esté en contacto con la costa. Entonces se va a elevar el aire sobre el agua y el movimiento de la masa de aire va a ser, en este caso, desde la tierra o desde la costa hacia el mar. También es una brisa de costa o brisa de mar. La primera se llama virazón. Los navegantes le dicen virazón. Y la segunda se llama terral, o le dicen terral los navegantes. Los meteorólogos no usan estos términos, ¿sí? En meteorología estos serían brisas de mar o brisas de costa. Acá se ve clarito el ciclo como es. Cuando el sol calienta la costa, el aire caliente se eleva, se va enfriando y el aire del mar o la brisa marina tiende a ir del mar hacia la costa, ¿m? Generando un frente fresco que se eleva, y eso genera también van a ver que son líneas de nubes que se forman sobre la Tierra. Esto es un corte imaginario, esquemático del Río de la Plata. RA es República Argentina, ROW, República Oriental del Uruguay. Un día que me dicen no va a haber viento, va a estar despejado y sin embargo yo salgo a navegar, el río está despejado, si me acerco a las costas, tengo una brisa que sopla desde el medio del río hacia la costa uruguaya o desde el medio del río hacia la costa argentina, y sobre la costa argentina y la costa uruguaya yo veo nubes, pero arriba del río no, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, por estos ciclos convectivos. El aire frío viene por acá, se calienta, al calentarse se va elevando, al elevarse se vuelve a enfriar, condensa, forma las nubes y luego el aire sin humedad baja por el medio del río, ¿sí? Y así se cierra el ciclo convectivo. De esa manera, en los grandes lagos, por ejemplo, se da ese ciclo y esta es una foto satelital de un lago patagónico. ¿Ven? El lago está despejado, la costa está despejada, pero con una equidistancia más o menos constante, el aire
frío que viene del lago se va calentando con la costa, se eleva y al elevarse forma nubes. De noche el ciclo se invierte, se da la brisa de la tierra hacia el mar y la formación de nubes sería al revés. En lugar de estar sobre la tierra, como veíamos recién, la nube tiende a formarse en el centro del espejo de agua del río, ¿sí? Y a estar despejado sobre las costas. Este es el caso, por ejemplo, no sé si se alcanza a ver, está soplando desde tierra hacia el mar, y aquí donde tengo el mouse hay una línea de nubes, ¿sí? Este es un día que no, teóricamente no debería haber viento, pero hay brisa de tierra. El aire de tierra viene, ¿sí? Aquí se va calentando con el agua, se eleva. Al elevarse va perdiendo temperatura, condensa, se forman las nubes. Acá está la línea de nubes en el centro del río. Estas fuerzas, ¿sí? Estas masas de aire, al desplazarse, como veíamos recién, que van formando los distintos efectos de brisa, ¿sí? Se ven afectadas en su desplazamiento por el movimiento de la Tierra, la rotación de la Tierra. La Tierra tiene una velocidad de rotación que nosotros no percibimos, pero piensen que el diámetro en el Ecuador es un poco más de 40.000 kilómetros y recorre, da una vuelta completa en un día la Tierra. Entonces tiene una velocidad importante, lo cual hace que, pese a que nosotros no lo percibimos, las masas de aire, al recorrer grandes distancias, se vean afectadas por este movimiento de rotación de la Tierra. Se ven desviadas, ¿sí? Ese desvío en el hemisferio norte tiene una dirección y en el hemisferio sur tiene la contraria. Y es lo que origina esta rotación de la Tierra, es lo que origina el llamado efecto Coriolis. Las fuerzas en el hemisferio sur sí tienden a desviarse cuando quieren trasladarse por el meridiano, sería hacia el norte o hacia el sur, tienden a desviarse hacia la izquierda. Y eso lo percibimos como una rotación. Y en la atmósfera, ¿en qué vemos la rotación? Bueno, lo vemos, por ejemplo, cuando vemos un movimiento de una masa de aire, un centro ciclónico, un centro anticiclónico, un tornado, ¿sí? Un remolino, un huracán, ¿sí? Todos rotan para el mismo lado, en el mismo hemisferio. Si yo me voy al hemisferio norte, ¿sí? Rotan en sentido contrario. En el hemisferio sur rotan de una manera y en el hemisferio norte de otra, ¿sí? Acá lo vemos en este gráfico. Lo que vemos acá con la letra H es del inglés, es alta, height, y la L es baja, ¿sí? Low, ¿sí? Alta y baja presión. Alta y baja presión. Nosotros como navegantes tenemos que estar muy atentos a los descensos de presión. A los descensos de presión. Los descensos de presión son los que me anticipan que va a haber viento y que va a haber además lo que llamamos mal tiempo, ¿sí? Va a haber nubes, precipitaciones, y si estos descensos son muy marcados, puedo tener tormentas eléctricas o granizo. Cuanto mayor sea el descenso de la presión, mayor será la escala del fenómeno que yo espero, ¿sí? Voy a tener más nubes, voy a tener nubes verticales, voy a tener posibles tormentas y voy a tener mayor intensidad de viento cuando la presión baja. Tengo que estar atento al descenso de presión. Por eso, en la navegación se monitorea la temperatura, pero sobre todo la presión. Yo diría que la presión es más importante que la temperatura, ¿sí? Y siempre el ojo en el descenso. Cuando la presión baja, para el navegante se puede complicar, porque aumenta el viento.
En el hemisferio sur, cuando la presión baja, acá abajo a la derecha, ¿m? El sentido de rotación de las masas de aire tiende a ser en la superficie del planeta como las agujas del reloj. Y estamos hablando de lo que se llama un centro ciclónico, ¿sí? Los centros ciclónicos son los centros de baja presión y en el hemisferio sur giran en sentido horario. En el hemisferio norte, antihorario, pero nos vamos a concentrar en el sur, sentido horario. ¿Estamos? Habrán escuchado hablar hace poco de ciclogénesis. Vieron que dicen, no, se espera una tormenta muy fuerte, estamos en una ciclogénesis. Y quienes no son o no somos meteorólogos nos podemos asustar por un término que normalmente no se usaba y ahora empezó. Bueno, son modas. Ciclogénesis existió siempre. Génesis, nacimiento, origen, y ciclo de ciclónico, o sea, es el nacimiento, el surgimiento de un centro de baja presión. Entonces, siempre que hay una ciclogénesis, un centro de baja, voy a tener condiciones meteorológicas que van a desmejorar. El viento va a aumentar, probables lluvias, tormentas, vientos, etc. Cuando la presión atmosférica aumenta, ¿sí? Es al revés. ¿Sí? El centro se llama anticiclónico, el sentido de giro en el hemisferio sur es contrario a las agujas del reloj, las condiciones meteorológicas tienden a mejorar, ¿sí? Si hay una tormenta, se disipa, se van las nubes. Ahora estamos, por ejemplo, comparado como estuvimos el días pasados, estamos con la influencia de un centro anticiclónico. Por eso tuvimos un fin de semana aquí en Ensenada, por lo menos, sin una nube. ¿M? Pero teníamos viento. Pero bueno, eso es por otras combinaciones con otros centros. Pero cuando la presión atmosférica aumenta, las nubes tienden a dispersarse, no tengo tormentas, etc. En donde yo estoy parado, ¿sí? Yo puedo ver distintos modelos. Puedo ver el pronóstico meteorológico para un punto, ¿sí? No tengo la obligación de ver qué es lo que está pasando en todo el planeta. Pero lo que pasa en el lugar donde yo estoy tiene que ver con lo que pasa en el resto del planeta. O sea, yo lo puedo intentar ignorar y concentrarme en un punto, pero si lo quieren realmente entender el proceso y ver cómo se elabora un pronóstico, ¿sí? Yo tengo que aumentar la escala de la superficie que miro y empezar a ver cómo son los movimientos y las relaciones de estos centros que le decíamos, ciclónicos y anticiclónicos. Los ciclónicos son los que tienen la B o la L, que son los de baja presión, y los anticiclónicos, los que tienen la A o la H. ¿Sí? Estos centros ciclónicos y anticiclónicos no están fijos. Algunos están semipermanentes en regiones del planeta y otros se mueven, ¿sí? Entonces, estos movimientos tienen que ver otra vez con las temperaturas, con las presiones y con la búsqueda del equilibrio. La naturaleza busca todo el tiempo, la atmósfera busca todo el tiempo el equilibrio. Lo que pasa es que no lo alcanza porque siempre hay diferencias de temperatura entre el día, la noche, el verano, el invierno, todo lo que decíamos, ¿sí? Estos centros de alta y de baja presión, decíamos que las masas de aire tienden a rotar. Fíjense acá, lo primero que yo tengo que hacer es identificar los centros de alta y de baja presión. Estas líneas que aparecen acá dibujadas, ¿sí? Son isobaras. ¿Qué es una isobara? Bueno, una isobara es una línea que une puntos que tienen la igual presión atmosférica. Quiere decir que toda esta zona que está cercana a esta línea, por ejemplo, tiene 1020. Y hacia el centro, acá yo tengo 1029, porque es un centro de alta. Si me alejo del centro, la presión va bajando. Y acá, cerca de la Antártida, tengo un centro de baja con 990. ¿Sí? Bien. Una vez identificados los centros de alta, que son anticiclónicos, y los de baja, que son los ciclónicos, yo sé
para donde rotan. Entonces, fíjense las flechitas rojas. El centro anticiclónico gira en sentido antihorario, y el centro ciclónico en sentido horario. Estos sentidos de giro, aunque sean opuestos, en los puntos de contacto, por ejemplo, donde esta rueda del centro anticiclónico coincide con la rueda del centro ciclónico, se van a coincidir en un punto donde se tocan. No pueden rotar en forma opuesta, tienen que coincidir de manera que conforman como si fuera un engranaje. ¿Vieron los engranajes? Giran en sentido distinto, pero cuando pasan por el punto los dientes se enganchan. Bueno, acá estarían enganchándose los dientes. Estas flechas rojas que aparecen es el movimiento de las masas de aire. Generalmente van bastante paralelos a las líneas de presión, aunque las cortan. En los centros de alta presión, las masas de aire tienden a alejarse. Ven que cortan con un ángulo el aire, la dirección del viento, corta con un ángulo pequeño, pero lo corta hacia afuera, alejándose el aire del centro de alta presión. Mientras que en el de baja, el aire, la masa de aire tiende a concurrir al centro, entonces lo corta también con un pequeño ángulo, pero hacia adentro. Por eso, si yo estoy en un centro de baja, voy a tener viento, la masa de aire va a ir hacia el centro de baja. Fíjense, acá tengo, no sé si se alcanza a ver bien, tengo parte de Chile, Argentina, Uruguay, parte de Brasil, ¿no? Por acá está la puntita de la Antártida. Epa. Y tengo 3 barcos navegando en distintas posiciones. Estos 3 barcos, pese a que están navegando en direcciones con rumbos distintos, tienen los 3 el viento por proa. Por proa, lo tienen por delante el viento. Y ustedes dicen, pero ¿cómo? Si están navegando en rumbos distintos. Bueno, porque están en relaciones distintas con los centros de alta y de baja presión. Fíjense, el que está saliendo del Río de la Plata tiene el viento de proa, el que está navegando aquí en el sur chileno, ¿sí? Tiene el viento de proa, y el que está cerca de Malvinas tiene el viento de proa. Entonces yo tengo que empezar a ver estos centros de alta y de baja y cómo se mueven. Existen distintos modelos de consulta gratuitos en Internet. Algunos me dan la información meteorológica para un punto, como puede ser el WinGuru, y otros me muestran las relaciones y los movimientos de estos centros, además de darme el punto, como por ejemplo el Windy, por mencionarles 2 de los más populares. ¿Sí? Bueno, ahora que tuvimos una introducción a este concepto de centros de alta y de baja presión y los movimientos de masas de aire, les voy a comentar los fenómenos meteorológicos más comunes en la provincia de Buenos Aires y en el Río de la Plata, que nosotros como navegantes tenemos que atender. Uno de ellos es muy conocido por todas y por todos, es la sudestada. La sudestada es un fenómeno que se da cuando se combina un anticiclón migratorio frente a las costas patagónicas, ¿sí? Esto es Patagonia Central o Patagonia Norte, y una ciclogénesis o nacimiento de una depresión, de una baja, en las provincias mesopotámicas, en Uruguay o en sur de Brasil. ¿Sí? Se tiene que dar esta situación sinóptica, se dice, que es un anticiclón migratorio. Un anticiclón es un centro de alta presión. Migratorio porque se está moviendo. Es el pasaje de una masa de aire frío. ¿Sí? Y una ciclogénesis, como decíamos, en cercanías de Uruguay. ¿Cuándo se da esta situación? Sinópticas, esta es la definición meteorológica de sudestada. No siempre que tengo viento del sudeste, tengo sudestada. ¿Sí? Para que tener sudestada se tiene que dar esta situación. ¿Y cómo la veo en un gráfico? Bueno, en el gráfico sería más o menos así. Fíjense. Esta masa que tiene una H es una masa de aire frío, de alta presión. Ven que dice anticiclón migratorio, centro anticiclónico, alta presión.
el aire frío, es una masa de aire de alta presión, y es migratorio porque se desprendió de la Antártida por acá y viene caminando con este rumbo. Justo se da que está pasando por el centro de la Patagonia y yo saqué esta foto. Esta es una instantánea, ¿no? Porque el centro de alta se va moviendo, pero cuando yo saco esta foto, por decirlo de alguna manera, fíjense, alrededor del centro de alta presión, habíamos dicho que las masas de aire giran en sentido antihorario. Entonces, estas flechitas me están diciendo, mira, en la desembocadura del Río de la Plata, este centro está metiendo el aire desde el sudeste, acá, porque da la vuelta así el aire y coincide justo en la boca del Río de la Plata. Ahí tendría viento del sudeste yo, si tuviera esta situación, no sudestada. Pero, ¿cómo se da la coincidencia que en el sur de Brasil y en Uruguay yo tengo el nacimiento de un centro de baja presión llamado ciclogénesis? Este centro de baja presión que gira en sentido, en sentido horario, se va a combinar con el sentido antihorario del de alta y también va a meter masa de aire desde el sudeste en el Río de la Plata. Quiere decir que se suma el aire del centro de alta presión, del anticiclón migratorio, y el aire del centro de baja presión o centro ciclónico del sur de Brasil. Estos dos sumados generan lo que se llama sudestada, que es un viento muy intenso del cuadrante sudeste que viene desde mar adentro y hace avanzar el mar, ¿sí?, en el estuario del Río de la Plata, ¿sí? Esto produce un aumento del nivel de las aguas, ¿sí?, llamada marea meteorológica. No es la marea producto del Sol y la Luna, sino que es la marea meteorológica, y que combinado con una costa de la provincia de Buenos Aires muy plana, muy llana, ¿sí?, el agua barre la costa y modifica la línea costera, las ciudades, ¿sí?, etc. Existe un nivel, que es el nivel de alerta por sudestada, ¿sí?, eh, que por convención se puso en 2,80 m sobre el nivel del riachuelo, pero esto no quiere decir que con 2,40 m yo no pueda hablar de sudestada. Este es el alerta, este es un parámetro que puso el hombre, pero ya desde, digamos, si los niveles de marea modifican los 2 metros, ya estoy teniendo línea costera modificada, bastante, en el Río de la Plata. La sudestada se puede registrar a lo largo de todo el año, ¿sí?, pero el mayor número de sudestadas ocurre en invierno, en junio, julio, y esto tiene una lógica, porque para que se dé la sudestada, yo necesito un anticiclón migratorio, que es una masa de aire polar que avanza, ¿sí? Y bueno, justamente en junio y julio, estas masas de aire polar se encuentran con menos resistencia y pueden avanzar más al norte, pueden llegar más seguido al Río de la Plata. Como dato estadístico, las tengo todo el año, con mayor frecuencia en junio y julio, pero estadísticamente las más intensas se verificaron en octubre. Y obviamente, lo contrario, la mínima ocurrencia, digamos, la sucesión mínima de estos fenómenos, que también se pueden dar en verano, es en la estación cálida. Es cuando menos sudestadas tengo. El fenómeno de la sudestada es muy notorio, al igual que el viento del noroeste. Los fenómenos meteorológicos, el viento modifica mucho el Río de la Plata, generando lo que se llama marea meteorológica. Y fíjense, esta es la misma foto, ¿sí?, en el puerto de Olivos, un día con viento del noroeste y un día con viento del sudeste, ¿sí?
Miren cómo se modifica en la foto de abajo, casi no veo el muelle, ¿sí? Y en la de arriba tengo toda cientos de metros de playa. Obviamente esto modifica no solamente la navegación, también modifica la vida y de todos los centros urbanos que están próximos a la costa. El otro fenómeno que tenemos que tener en cuenta es el pampero. ¿M? El pampero es un fenómeno característico que lo experimentamos en el mar o en el Río de la Plata, ¿sí? Pero que en realidad hace sentir sus efectos hasta latitudes bastante más bajas, al norte. En Brasil se lo conoce como carpinteiro o minuano, pero es el mismo fenómeno, ¿sí? En este caso, para que exista pampero, también se tiene que dar una relación de centros ciclónicos y anticiclónicos, pero de otra manera, ¿sí? En este caso, el centro de baja presión, en el caso de la subestada yo lo tenía en el sur de Brasil, acá está más o menos a la altura de Bahía Blanca, Mar del Plata, ¿sí? Tengo un centro de baja que gira en sentido horario, generando esta relación. Y tengo el anticiclón migratorio, no lo tengo sobre el mar, ¿sí? Frente a la Patagonia, sino que lo tengo ingresando por Patagonia Norte, por Neuquén, ¿sí? Es esta línea, va viajando y es una masa de aire frío, ¿sí? Que se potencia con este centro de baja y que genera el ingreso de esta masa de aire frío, ¿sí? Y viento del cuadrante sudoeste intenso, ¿sí? En su pasaje, que se llama pampero. Le decimos pampero porque viene de la pampa, ¿sí? Para que se dé este fenómeno, se tiene que dar esta relación del centro de baja, decíamos, frente a las costas de la provincia de Buenos Aires, un centro de alta presión ingresando por Patagonia Norte, y la intensidad de este frente, de esta tormenta frontal que va a pasar, va a tener que ver con la diferencia de temperatura que existe entre la masa de aire en la cual yo estoy y la que ingresa, ¿sí? Cuanto mayor sea la diferencia de temperatura, de mayor escala va a ser el fenómeno, ¿sí? Eh, Solemos decir, por ejemplo, en invierno o en cualquier época del año, pero supongamos en invierno tenemos unos días cálidos que, ¿vieron? Solemos decir, uy, mira qué calor que está haciendo. Bueno, estamos en una masa de aire cálido. Una masa de aire es una gran burbuja de aire, puede ser fría o cálida. En este caso estaríamos en una masa digo, en el ejemplo que yo estoy dando, estamos en una masa de aire cálido. Y resulta que el anticiclón migratorio dijimos que es una masa de aire que viene de la Antártida, es polar, ¿sí? Ingresa por Patagonia Norte, esta masa de aire frío. ¿Y qué pasa? En algún momento va a chocar la masa de aire frío que viene avanzando con la masa de aire cálido que está instalada. Si la masa de aire frío desplaza la cálida, se va a conformar una línea de choque, una línea frontal, que se llama frente frío, ¿sí? Si la masa de aire cálido, por el contrario, es la que desplaza a la masa de aire frío, se llama frente cálido, ¿sí? Entonces, es una puja, una lucha entre estas masas de aire cálido y frío. En este caso, cuando decimos que estamos en un pampero, el que gana es el que viene de la Pampa, el sudoeste, que es frío. Entonces, acá se ve clarito esta embarcación, por ejemplo. Está navegando, Río de la Plata. Arriba, el cielo despejado. Hace calor, no hay olas. Está dentro de la burbuja de aire templado, disfrutando de la temperatura, y está ingresando una masa de aire frío que al tomar contacto, el aire frío más denso, más pesado,
con el aire caliente, lo obliga al aire a ascender rápidamente. Es un ascenso, no producto de una cuestión térmica solamente, sino del empuje. Este ascenso, al ser violento, hace que el aire se vaya con fuerza, con velocidad hacia arriba, en forma ascendente, y que al ascender se acelere ese proceso que decíamos hoy. Se enfría, ¿sí? Se comprime, se satura de humedad, se forman las nubes, ¿sí? Y después precipita. Pero acá está forzado a ascender por una cuestión de empuje. Y eso es lo que genera estas nubes verticales y esta nube característica en el frente, que nosotros le decimos cigarro, los navegantes, pero en realidad, desde el punto de vista meteorológico, es una nube rotor o roll. Va rotando la nube porque la va empujando el frente frío que ingresa. Por detrás de esta nube se da la formación de una nube muy peligrosa, que es el cumulus nimbus, que está asociado con actividad eléctrica. Recuerden que siempre que hay actividad eléctrica, hablamos de tormenta. Estos son distintos aspectos que puede presentar la entrada de una masa de aire frío. Y esta es la foto satelital, el pasaje del frente. Ven que tiene gran escala, estos son miles de kilómetros, y la masa de aire frío que viene del sudoeste va tomando contacto con una masa de aire más cálido y en el pasaje frontal se van generando toda esa situación de tormentas frontales. La tormenta frontal se da por esto que decíamos, el aire frío más denso, ¿sí? Choca con el aire cálido que está dibujado en rojo y lo va empujando, pero en forma de cuña se mete, lo va empujando y lo va obligando, miren las flechas, lo va obligando a ascender y lo obliga a ascender y a que se enfríe de golpe y se formen las nubes y como el ascenso es tan grande, a veces esas gotitas de agua no precipitan directamente, sino que siguen ascendiendo, uniéndose con otras gotitas, enfriándose, congelándose y precipitando luego en forma de granizo. También este ascenso forzado genera fricción y es lo que genera también las diferencias de potencial que dan lugar a las tormentas. ¿Sí? Y en el pasaje de frente se da, ven que acá dice se ve, estas nubes que los aviadores llaman Charlie Bravo, por la C y la B, son los cumulus nimbus. Son las nubes más temidas por los aviadores, por los navegantes. ¿Por qué? Porque está asociado con tormentas eléctricas y con fuertes vientos muy arrachados, descendentes, fríos, muy arrachados. Pasa el frente y son esos días que ustedes lo han vivido cientos de veces, ¿no? Hace calor, se nubla, se hace de noche, llueve, gotones fríos, granizo, tormenta eléctrica, y a la media hora están cantando los pajaritos porque se despejó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya pasó el frente, ya pasamos esta instancia del frente, esta situación frontal, y ya se instaló la masa de aire frío de alta presión. Y habíamos dicho que cuando estamos en un centro de alta presión, el tiempo tiende a mejorar. Lo que es peligroso es el pasaje del frente. Tengo que estar muy atento con esto, con los pronósticos meteorológicos. El frente cálido o caliente es lo contrario. El que ingresa es el aire, la masa de aire cálido, ¿sí? Va desplazando al aire frío, ¿sí? Pero no lo hace en forma tan violenta. Eh, Tienden a formarse nubes, que no son nubes verticales, y son esas situaciones en donde decimos qué pesado, qué cálido que está, hace 3 días que llueve, y esto no despeja, y hay niebla por evaporación. Bueno, estamos en el pasaje de un frente cálido. ¿Mm? Acá vemos claramente el tema del frente cálido. Tenemos precipitaciones, pero no son de la intensidad y la magnitud del otro fenómeno. Tampoco tengo los vientos que tengo en el otro fenómeno, pero sí tengo el inconveniente de
que son fenómenos que duran más tiempo y que puedo tener nieblas o neblinas, que ahora vamos a ver. Estos fenómenos que recién, lo que yo describí recién, que era el fenómeno de, recuerdan que hablamos sudestada, hablamos de Pampero, y recién lo que yo les mostraba eran los pasajes frontales, que son las que llamamos tormentas frontales. Bueno, también hay tormentas, ¿sí? Productos de líneas de inestabilidad, que no son necesariamente un gran frente, pero sí una línea de inestabilidad que ocurre por algo. Y ese algo, otra vez, vuelve a ser un calentamiento diferencial en la atmósfera. ¿Sí? Ese calentamiento diferencial forma una inestabilidad. Algo estable es cuando su tendencia es a no perder la situación o la condición que tiene, ¿no? Hasta una persona, decimos, tiene un carácter muy estable. ¿Qué quiere decir? Que las cuestiones exteriores no lo alteran mucho y si lo alteran vuelve a su estado de estabilidad. La inestabilidad es una situación de equilibrio, pero momentáneo. Estoy en equilibrio inestable. El ejemplo que dan los físicos es decir, bueno, si yo pongo adentro de un bowl, adentro de una olla, un recipiente, una bolita. Yo a esa bolita le pego con el dedo, la bolita sube por el bowl, pero siempre va a tender a volver al centro. Eso es equilibrio estable. Toda la situación está configurada para que, aunque haya perturbaciones, por ejemplo, en la atmósfera, se vuelva al equilibrio. ¿Sí? Puede haber perturbaciones, pero se vuelve al equilibrio, porque el sistema conforma un equilibrio estable. El equilibrio inestable es si yo doy vuelta al recipiente, el bowl, y con mucho cuidado pongo la bolita ahí arriba y digo, listo, la bolita no se mueve, está en equilibrio. Pero a la mínima vibración, esa bolita se va a desplazar, se va a caer, como en el dibujo, y no va a poder volver. Va a desencadenar, digamos, esa inestabilidad, un proceso que no tiende a volver a su situación anterior. Eso se entiende por inestabilidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo está? Y está lindo, pero está inestable. O sea, cualquier cosita que ocurra, la bolita se va a caer y se pudre todo. ¿Está? Entonces, ¿qué son las cosas que ocurren que originan esta inestabilidad? Bueno, generalmente son calentamientos diferenciales, ¿sí? La temperatura de abajo mayor que la de arriba, y esto origina modificaciones de presión, ¿m? Que dan como origen estas nubes, por ejemplo, que son muy dinámicas, que si yo me pongo a verlas, alguna vez quizás lo han hecho, van cambiando de forma, ¿sí? Tienen formas que parecen coliflores, redondeadas. Yo las veo y van subiendo las nubes, van formando como globitos. Bueno, y esos globitos justamente son corrientes térmicas, ¿sí? El aire se calienta, forma una burbuja de aire caliente que asciende y al ascender se va enfriando y forma la nube, ¿sí? Y esto puede originarlo cualquier cosa, incluso la actividad humana, puede generar calor, centros industriales, fabriles, las ciudades son fuentes de calor, o el hombre, por ejemplo, en un área de monte, produce una tala grande y ara para sembrar, genera un campo arado. Entonces yo tengo el monte o la selva con una temperatura y una humedad y tengo el campo arado sin vegetación donde el sol incide directamente. Esto genera una corriente térmica, ¿sí? Producto del calentamiento diferencial. Esta térmica es ascendente, es una burbuja de aire caliente, que es la que utilizan los planeadores o es la que utilizan las aves cuando ustedes ven que vuelan en círculo y van ganando altura y no mueven las alas. ¿Qué están? Bueno, aprovecharon, tienen la capacidad de detectar estas burbujas de aire caliente y van girando, ¿sí? Dentro de la burbuja, ascendiendo. Como se desprenden estas térmicas, estas grandes parcelas, burbujas de aire, es que la nube tiende a ascender y a tener estas formas redondeadas.
Durante muchos años, el hombre no contó con instrumental, ni con fotos satelitales, ni con modelos matemáticos, ni con inteligencia artificial. Y tanto para las actividades del campo como para la navegación, lo que se hacía era contemplar la naturaleza e intentar relacionar lo que veíamos con los sucesos que ocurrían después. ¿Sí? Entonces van a ver que en muchos libros de náutica o en el refranero popular, incluso en la ciudad, se asocian determinados aspectos de las nubes con fenómenos meteorológicos futuros. Bueno, ¿se puede utilizar? Sí, pero tengan en cuenta esto, la nube me está mostrando lo que está ocurriendo ahora o eventualmente lo que ya ocurrió, ¿sí? ¿Lo puedo tomar como para un pronóstico? Y sí, en base a la estadística, pero no es algo muy certero, ¿sí? Pero durante muchos años lo único que tenía el hombre era esto, ¿sí? Eh, Nosotros nos centrábamos para la observación, para el estudio, dentro de lo que es la troposfera, que son los primeros 10 a 12 kilómetros. Dentro de esos 10, 12 kilómetros se van a formar las nubes. Bueno, el mundo de las nubes es enorme. Al que le interese, se puede descargar de internet, busca Atlas de nubes y hay todo un tutorial y un instructivo para la observación y clasificación de las nubes, que es muy complejo. No es esto que vemos acá con 10 tipos de nubes, ¿sí? Las nubes se las clasifican por su apariencia, se las clasifican por su altura, se las clasifica por su forma, ¿sí? Y se las asocia también con una descripción por su apariencia, con un término muchas veces en latín. Entonces aparecen, por ejemplo, van a escuchar hablar de nubes tipo lenticularis, porque son tipo lentejas, o castellatus, porque parecen las paredes de un castillo, como en este caso, que son líneas de inestabilidad, nubes ascendentes, etcétera. En términos generales, para lo que nosotros tenemos que saber, les digo, hay como grandes categorías de nubes que se pueden dar en distintos niveles de la troposfera. La troposfera son 10, 12 kilómetros. La única nube que se desarrolla en vertical, ocupando los tres niveles, es esta que aparece acá con el número 10, que está asociada con tormentas eléctricas, que es el cumulus nimbus, que yo les decía, con fuertes vientos descendentes, tormenta eléctrica, actividad eléctrica, ¿no? Eh, es la única nube de desarrollo vertical importante. Luego tenemos nubes muy altas, ¿sí? Sobre todo conocidas como cirros o cirrus, que tienen apariencia como si fueran cabellos, ¿sí? Como deshilachadas, muy finas, brillantes. Esas nubes que nosotros vemos son cristales de hielo en suspensión, ¿sí? Producto de algún ascenso vertical violento, al formarse un cumulus nimbus, se han congelado, pequeñas microgotas se congelan y quedan en suspensión, no precipitan en forma de granizo y conforman estas nubes, por eso la apariencia son tan blancas, tan brillantes, y tan, digamos, como cabellos. Cirrus quiere decir rizos, cabellos, ¿sí? Son las nubes más altas. Luego tenemos, decíamos, las nubes verticales y luego en grandes formatos podemos decir que tenemos las nubes del tipo estratiforme, que son como mantos, como capas. Son esas nubes que no, digamos, no tienen borde. Yo veo el cielo y digo, está todo gris, está todo igual, no la puedo dibujar la nube, no tiene luces y sombras, ¿sí? Es una nube continua. Justamente estratiforme es porque es un estrato, es toda una capa de aire. ¿Qué pasó? Fue subiendo el aire en forma homogénea, toda una superficie muy grande, fue perdiendo temperatura, ¿sí?
fue aumentando la presión, perdiendo temperatura, se saturó y se formó todo un manto de nubes, ¿sí? Un estrato, ¿sí? Y después están las nubes cumuliformes, que son las nubes redondeadas, que tienen luces, sombras, que tienen bordes. Es la nube como la que dibujamos, como la que aparece acá con el número 5, como el número 6. Es el cúmulo. Y después son combinaciones de ellas entre sí, porque nunca está tan claro tampoco. Incluso en un momento en el cielo puedo tener varias de estas nubes que estén conviviendo. ¿Mm? La nube que yo le tengo que prestar también atención navegando, ese, además del cigarro que me anticipaba el pasaje de enfrente, es la nube vertical, el cumulus nimbus, que se forma cuando pasa el frente, decíamos, pero también se forma cuando se dan las tormentas aisladas. ¿Mm? Por una diferencia térmica se produce una diferencia de presión, un ascenso violento. Al ascender se da ese proceso que decíamos, ¿no? De enfriamiento, aumenta la presión, enfriamiento, aumenta la presión, el aire se satura, se forman las nubes, se forman las microgotas y como el ascenso es tan marcado, porque el calentamiento es muy marcado y la diferencia de presión también, la corriente ascendente no deja que las gotitas precipiten y esto sigue ascendiendo y se combinan cristales de hielo con microgotas y sigue ascendiendo y no precipita y sigue ascendiendo y llega un momento que ya los cristales de hielo se van asociando entre sí, van generando granizo, que por su tamaño no puede estar más en suspensión y comienza a precipitar friccionando con otras partículas que están ascendiendo todavía, hasta que finalmente todo coincide en descender y se da, por último, la gran precipitación y las corrientes de viento descendente y muy rafagoso o arrachado, como nosotros solemos decir. ¿Sí? Estas nubes, cumulus nimbus, son las nubes verticales que les decía que pueden llegar hasta los 12 kilómetros casi de altura y que terminan planas arriba cuando llegan a la tropopausa en esta forma que se llama yunque. ¿Mm? Desde abajo, la nube puedo verla de esta forma y tiene unas formas que, volviendo a las palabras estas en latín que las describen, se llaman mamatus, porque son como mamas que penden, ¿sí? Bueno, si yo veo estas nubes, prepárense, busquen seguridad, busquen puerto, y aléjense porque estoy abajo de una nube vertical, de un cumulus nimbus. ¿Mm? Estoy en una tormenta, en el pasaje de una tormenta. Esto es exactamente lo que les comentaba recién. ¿Sí? Distintos tipos de nubes, cómo se puede ver este fenómeno. Este es el rol o cigarro, que les comentaba. Este es en el Río de la Plata. Y también estas tormentas pueden darse en distintas escalas, ¿no? Ahora lo que vamos a ver esta es una fotografía de una tormenta en gran escala. El fenómeno es el mismo, el movimiento también, lo que cambia es la escala de todo, es todo más grande. Las nubes meten realmente miedo, se dan estas nubes tipo wall, tipo paredes, y tipo estantes o bandejas, shelf clothes. Realmente ahí la gente en la playa es un peligro porque esto va a tener actividad eléctrica, sin duda, ¿sí? Estas son distintas fotos del Río de la Plata. Y dentro de las nubes, una que tengo que prestarle especial atención, ¿sí? Es a la nube estratiforme cuando se forma a nivel de la superficie, ¿sí? ¿Por qué? Estoy adentro de una nube, pero estoy teniendo niebla o neblina. ¿Cuál es la diferencia entre niebla o neblina? La visibilidad, nada más que eso. Si yo tengo reducción de la visibilidad, pero veo más de 1000 metros, estoy hablando de neblina.
Ahora, si tengo reducción de visibilidad por debajo de los 1000 metros, estoy en una situación de mayor densidad, estoy en niebla. Pero la diferencia es lo mismo. Otras palabras que se asocian con la niebla o la neblina son la bruma, el smog o la calima. ¿Sí? Desde el punto de vista meteorológico, la bruma es cuando se asocia este fenómeno de niebla o neblina con partículas secas, generalmente polvo o tierra en suspensión en el aire, y generan una niebla o neblina de color más o menos amarronado, muy tenue, pero mucho más persistente que la niebla o la neblina. O sea, viene aumenta la temperatura y seguimos con esa bruma. ¿Por qué? Porque se asoció la niebla o neblina con las partículas secas en suspensión. Lo mismo ocurre, que los fenómenos se tornan más persistentes cuando estas partículas de la niebla o neblina se combinan con aerosoles, con este producto de la combustión de fósiles, ¿sí? Con los caños de escape, con las fábricas, con el smog. Entonces el smog se asocian estas partículas también de aerosoles, productos de la combustión, con la niebla o neblina y forman una niebla o neblina mucho más persistente. En algunos lugares se habla de calima. Esto es menos frecuente en Argentina. No es que no exista, sino que no lo hablamos. Pero la calima es cuando la niebla o neblina se asocia con partículas de sal, ¿sí? De agua salada, ¿sí? Entonces se da esta niebla sobre el mar muy persistente. La niebla se puede formar por en distintas configuraciones, ¿sí? Tanto en el mar, en el río, o en la tierra, o en los campos inundables. El fenómeno es el mismo, o sea, yo necesito que se forme una nube estratiforme. Y eso puede ser por distintas formas. Una es la niebla llamada niebla de valle o de radiación, ¿sí? Que se da en esas noches de calma, de frío, ¿sí? En donde el suelo va perdiendo calor, ¿sí? Se enfría al tomar contacto con el aire y el aire al no moverse, ¿sí? Se satura y en los lugares donde, por ejemplo, hay depresiones, valles, tiende a formarse, el aire se enfría y forma una niebla de radiación. También están las nieblas de valle, que es el mismo fenómeno. Las nieblas por ascenso de pendiente, que es el mismo fenómeno, ¿sí? Pero nada más que en este caso, la corriente de aire más cálido se encuentra con una barrera orográfica, se ve forzado a ascender. Cuando asciende, se enfría. Cuando enfría, ¿sí? Condensa, forma las nubes y precipita. Es lo que ocurre con la cordillera de los Andes. El aire del Pacífico pierde la humedad del lado chileno y pasa seco para las provincias argentinas. ¿Está? El fenómeno muy conocido como el Sonda, por ejemplo. Nosotros en la costa, este es un fenómeno muy común, es la niebla de advección, que es, por ejemplo, en invierno, la parte costera, continental, está fría. Y al pasar una masa de aire cálido, un frente cálido, como veíamos hoy, esta masa de aire cálido y húmedo, porque viene del río o del mar, empieza a transitar sobre el suelo frío y comienza a enfriarse el aire. Al enfriarse, este aire que tiene agua en suspensión, comienza justamente todo el proceso que ya describimos antes, ¿no? Se enfría, ¿sí? Se satura, aumenta la presión y se forma esta niebla estratiforme por advección, por la entrada de aire caliente sobre el suelo frío. Esta es una foto de advección sobre la costa, producto de la entrada de una masa de aire cálido. También por el pasaje de un frente cálido, en este caso el frente cálido está avanzando de derecha a izquierda, está precipitando y cuando precipita
este, digamos, aumenta la humedad en lugares donde todavía hay aire frío. Entonces se satura rápidamente por evaporación y por eso decimos, cuando está entrando un frente cálido, es muy probable que tengamos nieblas o neblinas. También hay nieblas por evaporación, y esto es la imagen típica de los pantanos, los ríos, los riachos, con agua más caliente, digamos, que el aire. Entonces el aire está muy frío, el aire muy frío no puede tener vapor de agua en suspensión, y lo poco que evapora del agua, que está a mayor temperatura, rápidamente condensa, porque satura el aire que está muy frío, ¿sí? Generando nieblas sobre los ríos, los riachos, sobre las superficies, pero producto de la evaporación, como en este caso, ¿ven? E incluso si uno se pone a verlo, se ve, digamos, la niebla como el vapor que surge desde el espejo de agua, ¿no? El mismo fenómeno, pero en una situación que ustedes como conductores náuticos no van a experimentar, pero se las muestro porque es muy, muy puntual el fenómeno, es con el viento polar. El mar, imaginémonos que está a 5, 6, 7 grados y quizás hay una masa de aire polar varios grados bajo cero, soplando sobre ese mar. Entonces se da un fenómeno muy particular que lo llamaban los marinos humos de mar, que es el aire frío al transcurrir sobre el agua caliente, rápidamente condensa el vapor de agua y yo veo como si fuera humo que sale, y es una situación muy particular porque nosotros en el Río de la Plata generalmente asociamos la niebla o neblina con situaciones de calma, ¿sí? Y en este caso yo tendría niebla o neblina con viento. ¿Mm? Esta es la situación típica, digamos, del Río de la Plata, ¿no? Niebla o neblina con una gran calma. Otro peligro que se ha dado, esta foto es de archivo, es vieja, pero digo, podría poner una foto del año pasado, es el tema de los incendios, ¿sí? Incendios forestales, incendios de campo. Recuerden que cuando hay nieblas o neblinas se combina, ¿sí?, las partículas de humo con la niebla o la neblina y produce una niebla mucho más persistente. Y este fue el caso el 15 de abril del 2008, que por incendios en toda la zona del Delta y Mesopotamia, el humo vino para el Río de la Plata, se combinó, se dieron las condiciones meteorológicas de niebla o neblina, y se formó una niebla o neblina muy, muy persistente que obligó a casi 48 horas de aeropuertos cerrados, autopistas cerradas, puertos cerrados. Fue una niebla muy, muy persistente, no sé si la recuerdan. ¿Mm? Y muy bien, con esto más o menos terminamos. La idea de hoy es un poco comentarles los fenómenos principales, característicos del Río de la Plata, algunas cuestiones a tener en cuenta de la presión, temperatura. Obviamente la charla no es para formarlos como meteorólogos, ¿sí? Para eso, bueno, Defensa Civil además cuenta con un grupo de meteorología que trabajan de manera impecable, así que van a tener el soporte de ellos cuando sea necesario, pero esto les va a dar alguna herramienta, incluso de lenguaje, como para poder entender mejor de qué se está hablando. Voy a dejar de compartir.